Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, esta es la clase del día de hoy. Es un tema que se llama deadlock. El concepto como tal es sencillo. En realidad, es básicamente cuando tenemos, bueno, en sistemas operativos existe el concepto de recurso. Que un recurso pues, puede ser cualquier cosa a los cuales los procesos tengan acceso. Un recurso puede ser un dispositivo físico o podría ser algún artefacto producido por otro proceso o algo así. O sea, no es necesariamente hardware, podría ser software también. Entonces, la idea de Deadlock en general es así. Denme un toquecito. Uy. Ahí las disculpas. Ok. Entonces, supongamos que tenemos un par de procesos aquí. Bueno, tengo unos recursos y unos procesos. Digamos que tengo aquí un recurso A y tengo aquí un recurso B. Ahí son dos cosas cualquiera. Y tengo dos procesos que necesitan esos dos recursos. Entonces, aquí tengo el proceso uno y aquí tengo el proceso 2. Ok, entonces supongamos que en algún instante de tiempo el recurso A está asociado al proceso número uno y el recurso B está asociado al proceso número 2. Pero resulta que ambos procesos necesitan ambos recursos para hacer su trabajo. Ok, también resulta que, bueno, estas son como las reglas, digamos, en las cuales pues se dan los deadlocks. Em, bueno, voy a poner esto aquí. Mm, ok, también no se puede, existe una cosa que se llama no apropiativos, que los recursos son no apropiativos. Eso significa que no se le puede quitar un recurso a un proceso una vez que ya lo ganó. Entonces, esta es la idea general de Deadlock. Es cuando existen varios procesos, no necesariamente dos, y existen varios recursos, no necesariamente dos, en los cuales un proceso necesita ambos recursos para hacer su trabajo, pero solo tiene algunos de los recursos. Y el otro proceso necesita ambos recursos para hacer su trabajo, pero solo tiene uno de los dos recursos. Entonces, en este caso, ¿cómo no se le puede quitar los recursos a un proceso cuando él ya adquirió el recurso? Entonces, el sistema se queda como pegado, digamos. Estos dos procesos se van a quedar esperando eternamente a que ambos recursos estén liberados para poder hacer su trabajo y eso es algo que nunca va a pasar. ¿Se acuerdan de la máquina de estados, de cuáles eran los posibles estados de un proceso? Había un estado que era waiting, o ahí en espera o algo así era que se llamaba ese estado. En ese estado caen los procesos que están esperando que los recursos se liberen, que todos los recursos que él necesita ya los tenga adquiridos. Entonces, estos dos procesos quedarían en ese estado de espera eternamente. Esto es un deadlock. Ahora, vean que esto se solucionaría muy fácil si uno simplemente le quitara el recurso a este, por ejemplo, y se lo diera al otro. Entonces, el proceso uno termina su trabajo y hace todo lo que tenga que hacer. Em, entonces, después ya le podemos dar ambos recursos al otro y ya el proceso 2 termina su trabajo y hace lo que tiene que hacer y todo el sistema continúa funcionando con normalidad. Pero este tipo de inteligencia, digamos, es lo que no se puede hacer porque una vez que él
proceso adquiere el recurso, ya no se le puede quitar. Entonces, bueno, este es el concepto general de deadlock. Por cierto, deadlock, bueno, en la traducción a español es como candado de la muerte o candado mortal o algo así. Normalmente a esto se le llama, todo el mundo lo conoce por su nombre en inglés, deadlock. Si usted le llega a decir a alguien que este proceso está pegado por un candado mortal, pues no va a saber qué es. Entonces, la forma más usual de llamar a este problema es deadlock nada más. Otra traducción un poquito menos catastrófica es interbloqueo, pero igual nadie sabe qué es eso. Entonces, a este problema le vamos a seguir diciendo deadlock porque es lo más usual. Entonces, bueno, estábamos diciendo, un recurso puede ser cualquier cosa que los procesos necesiten para hacer su trabajo. Pueden ser dispositivos, registros, archivos, cualquier artefacto de software podría ser un recurso también para alguno de los procesos. Existen recursos apropiativos y recursos no apropiativos. Un recurso apropiativo se refiere a un recurso en el cual sí se lo quitamos, se lo podemos quitar a un proceso. Un recurso no apropiativo, pues es lo contrario. Es algo que no se le puede quitar a un propietario sin hacer que algo malo pase. Por ejemplo, que estamos imprimiendo una página, que un proceso de Word está imprimiendo una página. Si le quitamos el recurso de la impresora para dárselo a otro proceso, esa página va a quedar a medio palo. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de un recurso que jamás debería ser apropiativo. Una vez que un proceso empezó a imprimir algo, tiene que terminar todo su trabajo para que otro llegue a imprimir algo. Si no, pues pasa algo malo, que es que las impresiones salen mal. Ok, entonces así se ve gráficamente un deadlock. Por cierto, esto pasa mucho en nuestro país, especialmente en horas pico. Vean esta cosa de aquí. Es una intersección, una esquina, digamos. Hay vías en ambos sentidos en cada una de las calles y aquí la cosa se quedó pegada. Para que esto se despegue, alguno de todos los carros tiene que ceder su campo, pero es algo que no se puede hacer porque estamos trabajando con recursos no apropiativos, entonces no se vale como quitar un carrito para que el resto se despegue. Existen, lo que vamos a ver hoy son posibles estrategias para evitar esto y para, eh, una vez que el deadlock ocurrió, pues quitar el deadlock, digamos. Sin embargo, les adelanto, son procesos complicados, son algoritmos complicados y no siempre se puede lograr. Ok. Existe una cosa que se llama condiciones de Kaufman. Esto es un concepto teórico que este señor de apellido Kaufman propuso, que son cuatro condiciones que si se cumplen, está garantizado que va a ocurrir un deadlock. Por el contrario, si una de estas cuatro condiciones no se cumple, el deadlock no va a ocurrir. Entonces, en resumen, está garantizado que si las cuatro condiciones se cumplen, va a haber un deadlock. Pero si una de ellas no importa cuál, si una de ellas no ocurre, entonces garantizado que no va a haber un deadlock. Entonces, veamos por ejemplo esto, condición de no apropiativo. Si los recursos son apropiativos, entonces uno llega y le quita el recurso a alguien, se lo da a otro, pues ya no existiría el deadlock. Entonces, bueno, esto es algo que vamos a ver más a profundidad, bueno, más de forma práctica en la siguiente clase, en el siguiente video, em, de cómo se ve esto, digamos, en un código real. Entonces, de momento lo vamos a dejar aquí mientras tanto. Existen maneras gráficas de cómo se ve la asociación de recursos a procesos. Los recursos son cuadritos y los procesos son círculos. Entonces dice, el recurso R es asignado al proceso A. Entonces, vean, aquí tenemos el recurso R y aquí está el proceso A. Las flechitas, la dirección importa. Entonces, ujú. Vean que aquí la flecha siempre sale del recurso hacia dónde está asociado ese recurso. Esto es como notación UML o diagramas de clases UML. La dirección de la flecha importa. Entonces, para este tipo de notación de asociaciones de recursos a procesos, las flechitas importan. Entonces, la flecha siempre sale del recurso y dice qué proceso es que está asociado. Entonces, aquí vemos que el recurso S está asociado al proceso B. Ah, no, mentira.
el proceso B está esperando por este recurso. Entonces, cuando la flecha sale del recurso hacia el proceso, significa que ya pertenece a ese proceso, que ya está asignado a ese proceso. Al contrario, cuando la flecha sale del proceso, significa que el proceso está esperando a que el recurso se libere para poder utilizarlo. Entonces, un deadlock gráficamente con esta notación se ve así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que significa? Que el recurso T está asociado al proceso D. Voy a apuntarlo aquí. Después, el proceso D espera por el recurso U. Pues el recurso U está asociado a C y finalmente C, eh, el proceso C espera por el recurso T. Esto es en prosa lo que está ocurriendo aquí gráficamente. Y entonces, lo interesante de esta notación es que uno puede ver gráficamente cuándo ocurre un deadlock y es súper fácil. Simplemente hay que buscar ciclos en este grafo de asignación de procesos a recursos. Por lo tanto, em, uy, uno puede, bueno, ya ahorita en una diapositiva siguiente van a ver una asociación más grande de recursos a procesos y entonces esta cosa forma un grafo eh, pues grande, digamos. Entonces simplemente es cuestión de buscar ciclos en ese grafo y así nos damos cuenta de si hay un deadlock o no. Pero bueno, esta es como la teoría formal de cómo se ve la asignación de recursos a procesos. En caso de que se esté lidiando con algún problema ahí más grande, entonces es recomendable ponerlo gráficamente. Estas son las cuatro posibles opciones para lidiar con interbloqueos. No necesariamente arreglarlos, no necesariamente prevenirlos, sino simplemente cuáles son las estrategias para trabajar con interbloqueos. Esto es algo que se da siempre que haya múltiples procesos y múltiples recursos compartidos entre esos procesos. Una de las opciones que ustedes se sorprenderían de que esto se usa en la vida real es simplemente ignorar el problema. Muchos problemas que existen en nuestros programas actuales se deben a deadlocks, que la cosa se queda pegado y simplemente la única solución es matar todo el sistema y volver a iniciarlo otra vez. Entonces, una de las, una de las estrategias es ignorar el problema. Otra es una que se llama detección y recuperación. Existen algoritmos para detectar cuando estoy en un deadlock y existen algoritmos no muy finos, digamos, para recuperarme de un deadlock. Otro es simplemente evitarlos. Entonces, no necesito recuperarme porque en teoría nunca caería en los deadlocks. Entonces, podría evitarlos de forma dinámica mediante la asignación cuidadosa de recursos. Entonces, no asignar un recurso a un proceso si eso en el futuro me va a causar un deadlock. Y finalmente, se puede prevenir evitando algunas de las cuatro condiciones de Kaufman. Entonces, cuando se está modelando el proceso en cuestión, entonces se podría ver si alguna de las condiciones de Kaufman se puede eliminar, se puede garantizar su eliminación para garantizarme así que nunca va a ocurrir un deadlock. Como ven, realmente no hay una estrategia correcta, todo depende del problema que yo esté solucionando, no hay una respuesta única tampoco y incluso cosas como esto de ignorar el problema, esto se usa en la vida real. Entonces, por ejemplo, cosas como, no sé, un pantallazo azul en Windows podría estar causado por un deadlock ahí muy oscuro. Ok, bueno, ignorar el problema, esto es lo que se le conoce como el algoritmo del avestruz. Simplemente yo soy consciente de que un deadlock puede ocurrir, pero decido vivir con ello. ¿Por qué? Porque tal vez arreglarlo es muy difícil, debuguearlo es muy difícil, y tal vez las consecuencias que traiga ese deadlock no son muy catastróficas. Entonces, todo bien. Esto es simplemente ser optimista. Es el método más simple porque simplemente no hay que hacer nada.
Por ejemplo, muchos de los, de los proyectos que se presentan en la universidad, cuando un código se cae ahí, ustedes decían, ah, mira, esto servía ayer. Muy probablemente así servía ayer. Tal vez las condiciones cambiaron y provocaron un deadlock o algo así. Ok, este sí es un poquito más formal, aquí sí hay que hacer algo. Es la estrategia que se llama detección y recuperación. Entonces, lo primero es detectar cuándo ocurrió un deadlock. Una vez que lo detecté, ver qué puedo hacer para solucionar ese deadlock. Eh, entonces, vamos a ver. Ok, supongamos que tengo esta designación de procesos y recursos. Entonces, aquí dice, el proceso A contiene a R y quiere a S. El proceso B no contiene ningún recurso, pero quiere a T. El proceso C no contiene ningún recurso, pero quiere a S y ahí sucesivamente. Ustedes pueden armar un grafo utilizando la notación que les mostré hace un momento y pueden terminar con algo así. Es esta parte de la izquierda. Esta parte de la derecha la vamos a ignorar de momento. Pues quitamos esto de aquí. Por ejemplo, para efectos de una evaluación, un examen en este curso, ustedes podrían enfrentarse a un problema parecido a esto. Ya ha habido en semestres pasados. Y es súper fácil. El primer paso es construir el grafo, el segundo paso es buscar si hay un ciclo en ese grafo. Y vean que en efecto lo hay, y es muy fácil de identificar. Entonces, este path de aquí es el que tiene problemas. Existen ahora, de forma algorítmicamente, es también posible identificar eh, ciclos en un grafo. Y de hecho es relativamente fácil de hacer. Recuerden que los grafos tienen algoritmos de lo que se llama traversal, de recorrido. Hay algoritmos de profundidad y algoritmos de amplitud. Y esto es algo que se ve en los cursos de Datos uno y Datos uno específicamente. La forma de hacerlo es muy fácil. Existen algoritmos que si usted los sigue le garantizan que usted pasa por todos los nodos de este grafo. Y simplemente hay que llevar un control, un arreglo, un conjunto o algo así, un set en Python de los nodos por los cuales ya yo he pasado. Y simplemente si veo que pasé por un nodo que ya había visitado antes, significa que había un ciclo. Esa es una de las posibles formas de solucionar esto de forma algorítmica, de forma gráfica es sumamente sencillo. Bueno, entonces, si yo identifico ciclos en el grafo, garantizado que tengo un deadlock. Em, Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varios recursos, varias unidades de recursos de cada tipo? Entonces, por ejemplo, tengo tres recursos T o tengo dos recursos R, tengo cinco recursos W. Este algoritmo ya no sirve. Aquí estamos asumiendo que solo hay uno de cada tipo. Sin embargo, si yo quisiera trabajar como ocurre en la vida real, en lo cual puedo tener diferentes instancias de cada uno de los recursos, entonces necesito otro algoritmo. Entonces aquí tengo que trabajar con matrices. Al menos esta es una de las posibles soluciones a este problema. Entonces, cuando tengo un único tipo de recurso, este algoritmo de grafo me funciona muy bien. Cuando no, tengo que trabajar con matrices. Solo como un dato curioso, los grafos pueden verse como una matriz también. Nuevamente, esto es materia del curso de datos 1. Probablemente a estas alturas ya no se acuerden. Ok, entonces, bueno, tengo dos matrices y dos arreglos. Esta parte de arriba son los arreglos, esta parte de abajo pues, son las matrices. Tengo las matrices de recursos disponibles, tengo el arreglo, perdón, de los recursos disponibles, el arreglo de los recursos en existencia, una matriz de solicitudes y una matriz de asignaciones. Entonces, la matriz de solicitudes es básicamente qué es lo que está pidiendo los procesos. La matriz de asignaciones actuales es cómo están asignados en este instante de tiempo los recursos a los procesos. Los recursos disponibles es simplemente una lista que dice de cuántos hay de cada tipo. Y los recursos en existencia significa de cuánto stock, digamos, hay disponible de estos recursos en este instante de tiempo. Entonces, veamos un ejemplo. Em, Aquí para no hacer spoiler, voy a quitar esto de aquí. Ok, entonces, aquí recuerden que el objetivo de esto es saber si hay deadlock o no hay deadlock.
Solo esa es la única salida, es una salida booleana. Empecemos a analizar cómo se ven nuestros arreglos. Entonces, este es el arreglo de los recursos disponibles totales. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Aquí lo que me está diciendo este arreglo es que tengo cuatro unidades disponibles de esto que se llama unidades de cinta. Tengo dos de este recurso que se llama trazadores. No tengo idea qué es un trazador. Tengo tres escáneres y tengo una unidad de CD-ROOM. De hecho, vean que esto salió de un libro. Ya cuando vean ahí CD-ROOM y escáner y trazador, ya se podrán imaginar que el libro tiene sus añitos. Y por otro lado, este otro arreglo de acá significa que en este instante de tiempo, ¿cuántos de cada cosa tengo? Esto es lo que responde este arreglo A, nada más. Entonces aquí lo que puedo ver es que tengo disponibles dos unidades de cinta, un trazador, cero escáneres y cero CD-rooms. Ok, muy bien. Hasta aquí todo bien. Ahora eh, veamos esta matriz de asignaciones actuales. Esto lo que significa es cómo están las cosas asignadas a hoy. Bueno, a hoy no, a este instante de tiempo. Entonces, esto es un toquecito complicado de leer. Esto asume eh, que el largo de esta matriz, y un toquecito, ajá, el largo de esta matriz tiene que coincidir siempre con el largo del resto de matrices y el resto de arreglos que yo tengo. Entonces, las cosas se piden en filas, digamos, donde cada fila es de un largo específico, donde ese largo es simplemente la cantidad de unidades diferentes que yo tengo. Por otro lado, la cantidad de entradas, la cantidad de filas que yo tengo, no, perdón, esta es la cantidad de columnas. La cantidad de filas que yo tengo lo que significa es los diferentes procesos que tengo asignados. Entonces, esta fila uno se refiere al proceso cero. La fila 2 se refiere al proceso uno y la fila 3 se refiere al proceso 2. Entonces, tengamos esto aquí en cuenta. Y sucede lo mismo para la otra matriz. Y bueno, nuevamente las filas estas, ujú, las columnas, perdón, coinciden con cada uno de los tipos de recursos que yo tengo. Lo mismo para esa matriz y lo mismo para la otra matriz. Ok, entonces, siempre voy a tener matrices con la misma cantidad de columnas y con la misma cantidad de filas también, dependiendo de cuántos procesos tengo. Ok, bueno, hasta aquí todo bien. Ahora veamos. Ah, ok, bueno, ¿cómo se lee esto? Eh, lo que tengo que revisar es si estos procesos se pueden ejecutar o si hay algunos de los procesos que se queda pegado. Entonces veamos. Aquí, no, ujú. Analicemos el proceso P0, que es este de aquí. De aquí lo que puedo ver es que el proceso P0 tiene asignado en este momento cero unidades de cinta, cero trazadores, un escáner y cero unidades de CD-ROOM. Pero ese proceso está pidiendo dos unidades de cinta y una unidad de CD-ROOM. Entonces pensemos, ¿se los puedo dar? ¿Tengo actualmente en stock suficiente para cumplir la petición de P0? Entonces preguntémonos, ¿le puedo dar las dos unidades de cinta que está pidiendo? Vean que tengo dos disponibles, por lo tanto, sí le puedo dar las dos unidades de cinta que él me está pidiendo. Y ahora preguntémonos, ¿le puedo dar la unidad de CD-ROOM que está pidiendo? Em, Estoy aquí en este momento. Vean que no le puedo dar la unidad de CD-ROOM que está pidiendo porque no tengo disponibles. Por lo tanto,
no puedo hacer esta asignación. Entonces, este proceso no puede salir de la cola de waiting. Analicemos el proceso que sigue. Ahora vamos con P1, al mismo ejercicio. El proceso P1 pues va a empezar a pedir recursos. Entonces vean que el proceso P1 me está pidiendo una unidad de cinta. ¿Tengo unidades de cinta disponibles? Sí, tengo dos. Por lo tanto, le puedo asignar esta unidad de cinta aquí, sin ningún problema. Y ahora veamos el siguiente recurso que está pidiendo. Está pidiendo un escáner. Entonces, vean, no tengo escáneres disponibles, por lo tanto, no le puedo cumplir su petición. Entonces, este recurso no lo tengo disponible, por lo tanto, no se lo puedo asignar. Por lo tanto, el proceso P1 tampoco puede salir de la cola de waiting. Finalmente, vamos con P2. Eh, Mismo ejercicio. ¿Tengo dos unidades de cinta para darle? Sí, sí tengo. Tengo en stock suficiente, por lo tanto, puedo cumplir con su petición. Ahora, puedo cumplir con la siguiente petición. Vean que me está pidiendo un trazador. Ni idea qué es un trazador, pero sí tengo. Por lo tanto, sí puedo cumplir con su petición. Entonces, vean qué interesante. El proceso P2 se desbloquea. No queda esperando por recursos de alguien más. Lo interesante de esto es que si el proceso P2 hace su trabajo, que tiene todo lo necesario para hacerlo, él me libera cosas una vez que termina su trabajo. Entonces, bueno, ¿qué me va a liberar? Me va a liberar todas las cosas que tiene disponibles actualmente. Por lo tanto, el proceso P2 estaba usando dos unidades de cinta que las usa y las devuelve. Entonces, por lo tanto, aquí esto queda como un 2 igual. Ujú. Entonces, veamos cómo queda la matriz de recursos después de ejecutar el proceso P2. Entonces, él tenía dos unidades de cinta, las devuelve. Todo bien, entonces ahora tengo dos unidades de cinta disponibles. Tenía también dos trazadores. Los dos trazadores se devuelven. ¿De dónde sale este dos? Sale de la suma del que tiene actualmente más el otro que pidió que le dimos. Entonces de ahí sale ese dos. Ok, entonces todo bien. Ya devolvió los trazadores. Tenía asignados dos escáneres que los devolvió también. Y tenía asignados cero unidades de CD-ROOM. Entonces esto queda en cero. Ahora, tengo que repetir el ejercicio para, para el resto de procesos que quedan todavía ahí pendientes, a ver si de alguno de los dos se puede desbloquear. Y bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio, la respuesta es que sí, sí se pueden desbloquear. Vean que, por ejemplo, el proceso P1 se quedó, bueno, el proceso P1 no se, sí, el proceso P1 sí se desbloquea, el P0 es el que no. El proceso P1 se había quedado pegado porque no tenía escáneres disponibles, pero ya se devolvieron dos escáneres y él está pidiendo solo uno. Entonces el proceso P1 se desbloquea. Cuando se desbloquea el proceso P1, el proceso P2 en consecuencia se desbloquea también. Por lo tanto, para este escenario no existe deadlock. Entonces esta es la respuesta de este algoritmo. Ahora, eh, esto es, recuerden que estamos en detección y recuperación. Estamos aquí. Ya vimos cómo detectar un deadlock. Una vez con el grafo y otra vez con las matrices, dependiendo de si tengo varias instancias de cada uno de los tipos de recursos. Ahora, ¿qué ocurre una vez que ya yo identifique que tengo un deadlock? Entonces, ninguno de los algoritmos son, eh, digamos, muy aplicables en la vida real, porque, eh, digamos, solucionan el problema, pero tiene consecuencias un poquito negativas, digamos. Una, por ejemplo, está relacionada con la intervención manual. Entonces, se espera que el usuario decida qué hacer, a cuál proceso matar. Entonces, hágase la idea que usted está ejecutando Windows y le dice, hey, se me quedó pegada esta cuestión, ocupa que escoja cuál proceso mato. Entonces, eso es algo que jamás va a ocurrir en la vida real. Otra es que el sistema operativo decida qué proceso elimina.
Entonces se vuela el proceso, aunque en teoría el proceso no se puede eliminar. Entonces hágase la idea que usted está haciendo algo y de un pronto a otro se le cierra lo que sea que estaba haciendo. Y otra es una cosa que se llama puntos de recuperación. Esto es, hago como checkpoints, digamos, de cómo va mi sistema. Si mi sistema va bien, pongo un checkpoint ahí y si mi sistema va mal en el futuro, me devuelvo a ese checkpoint. Entonces vean que las opciones no son aplicables en la vida real para sistemas operativos, al menos no de propósito general. Entonces no es muy difícil identificar si estoy cayendo en un deadlock, si caí en un deadlock. El asunto es que salir de ese deadlock una vez que ya ocurrió, no es tan fácil. Ahora, si yo quiero evadir el deadlock, también hay algunas cosas que se pueden hacer. Existe un algoritmo que se llama algoritmo del banquero. Es este algoritmo de acá. Esto fue propuesto, por cierto, por este señor que se llamaba Alexander Dijkstra o Dijkstra. Ambas pronunciaciones de su apellido estarán igual de erróneas, dado que este señor era de Dinamarca y sabrá Dios cómo se pronuncia su apellido en danés. Pero es el mismo señor que propuso el algoritmo de Dijkstra que usamos para sacar el path de menor costo en los grafos. Se llama algoritmo del banquero. Es un algoritmo un toquecillo largo. eh, es toque complicado también. Entonces, no lo vamos a ver, no nos aporta mucho para este curso. Sepan que existe. Esto es algo que, pues, que tampoco se evalúa. En un examen sería un poco complicado, toma mucho rato, digamos. Pero bueno, existe un algoritmo del banquero que lo que hace es añadirle cierta inteligencia para identificar eh, si la asignación de ese recurso a ese proceso podría provocar un deadlock en el futuro. Y para eso existen unas matrices ahí pequeñitas que se llaman estados. Y esas matrices pueden tener estado seguro o estado no seguro. Si la asignación, si la petición de un proceso para que le den un recurso provoca un estado no seguro, el proceso no se le da. El recurso no se le da a ese proceso. Entonces la transacción queda denegada. Si por el contrario, la petición del recurso para obtener, la petición del proceso para obtener un recurso no genera un estado inseguro, entonces se le asigna sin problema. ¿Cómo funciona este algoritmo? Si sienten curiosidad por verlo, pueden buscarlo, se llama así, algoritmo del banquero. Eh, para, eso sí, creo que existe un algoritmo del banquero ahí para otra cosa. Hay un problema que se llama problema del banquero, más bien, que es uno de esos problemas P de complejidad no polinomial. Entonces, el algoritmo del banquero, en el contexto de sistemas operativos, se refiere a la asignación de recursos y cómo evitar un deadlock. Ok, ahora para prevenir los deadlocks, lo que se puede hacer es atacar alguna de las cuatro condiciones de Kaufman. Solo cuatro son, y uno decide cuál de todas le es más fácil atacar, digamos. Recuerden, si yo puedo garantizar que alguna de las cuatro condiciones de Kaufman no se va a cumplir nunca, nunca voy a tener un deadlock. Si está garantizado. Eh, Esto es algo que va a quedar para, como les digo, para el siguiente video. Pero esto es un resumen de cuáles son las cuatro condiciones de Kaufman, cómo es que se llaman. Una se llama exclusión mutua, otra se llama contención y espera, otra se llama no apropiativa y otra se llama espera circular. Y existen estrategias para atacar cada una de estas condiciones. Recuerden, si quitamos una, nos garantizamos que no hay deadlocks de fijo. Entonces, bueno, de esto se trata la siguiente clase y cómo se ve esto en código. Y bueno, esto es todo de momento. Muchas gracias.